Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de agosto de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contracrónica del domingo, más conocida como Contrarréplica. A ver, Contrarréplica tenemos todos los días, que es el momento al final del programa. Bueno, al final ha terminado siendo un tercio del programa de lunes a jueves, en el que los contraescuchas pues envían sus consultas, hacen sus reflexiones, etcétera. Pero bueno, los domingos, desde hace ya unos cuantos años, los dedicamos en exclusiva a estas notas de voz de los que están al otro lado. Algunas son más interesantes, otras menos, pero bueno, todas merecen la pena. Algunas son preguntas y otras directamente reflexiones, por lo general muy interesantes. Así que es buena idea esto de dedicarle una vez a la semana un programa a temas que son más de fondo y menos de actualidad, que es lo que hacemos los domingos aquí entre todos vosotros y yo mismo. Bien, si queréis participar, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz al número que os voy a dar ahora. Ya sabéis que esto solo lo doy los sábados y los domingos, así que apuntadlo bien. Es el 690-827909. La nota de voz tiene que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente. No me enviéis cosas de 9 o 10 minutos o de 8, cosa que hacéis de vez en cuando, no por nada, no porque lo que digáis no es interesante, que lo es sin ninguna duda, sino porque nos comería pues medio programa en el caso de que la pusiese completa. Eso es importante, la duración. Y lo segundo, también importante, es que se escuche bien, es decir, que se escuche claro. Esto es un programa de radio y el único sentido que le podemos poner es el del oído. Por lo tanto, pues si se escucha mal, con ruido de fondo, o muy bajito o muy alto, al final se hace imposible su audición. Muy bien, pues con esto, con el número y las instrucciones pertinentes dadas, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Rubén, que nos habla de radicalizar el voto, así es como él lo denomina, pero no por capricho suyo, sino por capricho de otro oyente. Este mensaje viene a raíz de un mensaje anterior que había enviado otro contraescucha llamado Alfonso, en el que pedía radicalizar el voto. Esto es textual. Respecto a radicalizar el voto, allá los electores. En mi modesta opinión, de nada servirá, pues la cima del poder tiende a igualar a los que a ella llegan. Del mismo modo que González guardó su chaqueta de pana, Iglesias abandonó su piso en Vallecas o Rajoy acudió a la boda de Javier Maroto, Abascal podría acabar yendo a manifestaciones feministas en futuros 8 de marzo. Cosas más raras se han visto. Por mi parte, ni especial miedo ni la más mínima esperanza. Ante los políticos, solo desconfianza. Respecto a incentivar el voto, no podría estar más en desacuerdo con Alfonso, pues desde mi punto de vista el problema es el sistema partitocrático que padecemos, no el circunstancial bipartidismo o la tibieza de las posturas del PP o del PSOE. Tal como teorizó García Trevijano, acabar con la partitocracia de forma pacífica pasa necesariamente por la abstención, única forma de deslegitimarla. Luego tocaría hablar de libertad constituyente, separar y enfrentar los poderes del Estado, elecciones a 2 vueltas en distrito único para elegir al presidente del Ejecutivo, elecciones uninominales por distrito también a 2 vueltas para elegir a los diputados del Legislativo, etcétera, etcétera. En definitiva, un sistema en el que los representantes políticos dependan de sus electores y no de sus partidos, pues el problema es que actualmente el poder, la soberanía, no reside en los ciudadanos, en los contribuyentes, sino en unos partidos políticos que no representan a nadie salvo a sí mismos, por lo que a la petición de participación respondo rotundamente. Abstención activa hasta la libertad colectiva. Muchas gracias y felicidades por el programa. Pues sí, Rubén, no te quepa la menor duda, el poder siempre iguala por lo malo, como es lógico, pero iguala. Todos son muy idealistas hasta que entran en el Congreso de los Diputados, o en el Senado, o en una alcaldía, o en un parlamento autonómico. Según llegan al poder, automáticamente, pues buena parte de lo prometido se olvida, cuando no todo directamente, y ciertas cosas que aseguraban que no harían nunca, pues pasan a hacerla. No digamos ya si acceden al gobierno, entonces ya, bueno, apaga y vámonos, porque en el gobierno la cantidad de limitaciones que tiene el poder, algunas les vienen desde fuera y otras se las autoimponen, pues son muy grandes. Los políticos ahí suelen dar un cambio de 180 grados con respecto a lo que decían que iban a hacer. Pero vamos, esto no cambiaría gran cosa si fuesen elegidos directamente por los votantes. Caray, mira Estados Unidos o el Reino Unido.
donde el sistema electoral es uninominal, es decir, tú votas a tu diputado de distrito y luego pues los gringos se quejan, los británicos también, que bueno, que al final hacen lo que les da la gana una vez han llegado a Washington o han llegado a Londres. Vale, tienen algo más de independencia, pero no mucha más, ¿eh? Tan pronto como acceden a su escaño en Westminster o en el Capitolio, pues las promesas se diluyen bastante y se diluyen por la cruda realidad y hasta por el propio ambiente que tienen que vivir. Pero bueno, esto de cualquier modo, es decir, es cierto que suelen olvidar sus promesas y que cambian bastante, pero esto no tiene por qué ser necesariamente malo, a ver si me entiendes. Esto aplaca, esta normalización, llamémosla así, aplaca a los iluminados y evita ciertos excesos. Piensa que algunos que llegan al poder podrían dar rienda suelta, si pudiesen dar rienda suelta a todas sus locuras, pues ya te puedes imaginar el resto, así que es mejor que en ciertas cosas sea el propio sistema el que les amaine. A ver, que Pablo Iglesias se haya comprado un chalet estupendo en la Sierra de Madrid, con piscina y demás, para mí es una gran noticia. Vale, es cierto que para sus votantes y sus seguidores supuso una incoherencia completa. Bueno, para los de su partido no tanto porque lo apoyaron en unas elecciones internas, un plebiscito interno que organizaron, pero bueno, a mí me parece muy bien porque así reconoce la importancia de la propiedad y el legítimo derecho que a todos nos asiste a tener un chalet si lo hemos conseguido por nuestros propios medios, es decir, honradamente, o lo hemos heredado de nuestros padres. Antes de llegar al poder, recuerda que Pablo Iglesias se pasaba media vida haciendo demagogia con los chalés de los demás. Acuérdate de lo del... Sé que se compró, no era un chalet, era un ático, creo, o un dúplex o algo así que se había comprado Luis de Guindos, el antiguo ministro de Economía de Mariano Rajoy, que se lo había comprado de manera perfectamente legal y legítima. Luis de Guindos ganaba el dinero suficiente como para comprarse ese ático y se lo compró como se podía haber comprado, pues no lo sé, un Jaguar o cualquier otra cosa cara. Uno sí lo ha ganado legalmente y honradamente, no hay ningún impedimento moral que impida comprarse un chalet o lo que uno crea conveniente. Pero vamos, no lo hay, yo no lo creo que lo haya, pero para Pablo Iglesias sí lo había. Bien, pues ahora por la vía de los hechos reconoce que ya no está tan mal. Esto es aplicable a Santiago Abascal y compañía para sus cosas. Mira, decía Giovanni Giolitti, que fue primer ministro de Italia en muchas ocasiones, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Giolitti es una figura principal en la historia de Italia. Pues sería comparable más o menos a nuestro conde de Romanones, para que nos hagamos una idea. Entró en política pues cuando se acababa de montar y fundar el Reino de Italia, poco después, y se esfumó cuando llegaron los fascistas, entre otras cosas porque ya era muy mayor. Bueno, pues él decía que la grandeza del sistema liberal parlamentario era que todo lo aceptaba y que todo lo digería, incluyendo a los más radicales. Pues cuando él veía, por ejemplo, pues que los comunistas querían llegar al poder y tal, bueno, no, sí hay que dejarles entrar en el Parlamento, por supuesto, y esto poco a poco pues lo irá digiriendo el sistema. Claro, siempre y cuando no se cambien las reglas del juego. Pensó que con el fascismo sucedería algo parecido, es decir, que Benito Mussolini, tan pronto como llegase al poder o por lo menos al Parlamento, se civilizaría, pero no lo hizo. Es decir, los fascistas lo primero que hicieron fue cambiar las reglas del juego y el sistema evidentemente colapsó. Ya poco después murió Giolitti porque era muy mayor. Por eso es tan importante que las reglas del juego se mantengan. Bien, seguimos con Francisco, que pregunta por la solución para el problema catalán. Buenas, Fernando. Mi única pregunta es, ¿usted cómo resolvería el problema catalán que tenemos? ¿Ve usted alguna o vislumbra usted alguna solución? Gracias. Pues no tengo ni idea cómo se puede solucionar eso, Francisco. Vamos, ni yo ni nadie, porque si no ya se habría resuelto, obviamente. Lo que sí sé es cómo puede empeorar, que es pasándose la ley por el arco del triunfo, como hizo Carles Puigdemont y compañía, pues hace solo 3 años, menos de 3 años. Si son necesarios cambios legales para resolver este asunto, pues que se practiquen esos cambios legales, obviamente. Lo que no puedes pretender es solucionar un problema empezando con un desafuero. ¿Por qué? Pues porque crees que no hay otra manera y que es el único modo que tienes de acceder a que de acceder al gobierno o de acceder a una gran reforma. No es así, eso se llama golpe de Estado. Es decir, se tiene que pasar de la ley a la ley, nada más. De lo contrario, es decir, sientas un precedente muy peligroso. Si yo incumplo la ley para conseguir algo,
que impide a otros incumplirla para revertir ese algo que yo he conseguido previamente. No sé si me entiendes. Esto ya lo comentaba aquí hace, pues eso, 2 o 3 años cuando hablaba de lo de Cataluña. Digo, bueno, si me parece muy bien, si es que es legítimo que aspiren a la independencia, lo que es ilegal e ilegítimo es la manera en la que quieren llegar a ella, acceder a ella mediante algo, si no un golpe de Estado, muy parecido a un golpe de Estado, porque bueno, realmente de facto y de iure era un golpe de Estado porque habían decidido saltarse toda la legislación vigente, desde el principio, cuando empezaron a principios de septiembre, hasta la famosa declaración unilateral de independencia. ¿Que quieren independizarse? Correcto, esa es una aspiración perfectamente legítima, pero tienen que pasar tiene eso que hacerse por la vía de la ley. Podríamos pensar, bueno, pues que entonces los Estados Unidos nunca se hubieran independizado. Ya, claro, pero Estados Unidos eso sucedió en 1776, cuando el rey Jorge de Inglaterra era un rey absoluto. No es nuestro caso. Nuestro país es un sistema democrático y su legislación admite reformas. Así que, en fin, Francisco, no sé cómo salir de esto, pero vamos, sí sé cómo no salir y cómo excavar un poquito más todavía en el hoyo. Bien, seguimos con John, que a raíz del tema este de la semana pasada sobre el estado del bienestar, vamos, del domingo pasado, nos hace una reflexión sobre el mismo estado del bienestar en Francia. Hola Fernando, muy buenos días. Ya es la 4ª vez que intento enviarte este audio porque es que me enfado. A ver, es en respuesta a tu comentario sobre el estado del bienestar. A ver, aquí en Francia el estado del bienestar, como sabes, es bastante más grande, o por lo menos yo lo considero bastante más grande que en España. Y encima aquí te toca abonar ciertas cosas, o sea, tú llevas a los niños al colegio público, te toca pagar, aparte de lo que ya te han robado, vas al médico, te toca adelantar pues lo que cobra el médico, o sea, creo que son ahora actualmente unos 26 euros, pues vas a la consulta médica y patapum. Si vas a un especialista, pues igual son 80 euros, un fisioterapeuta, pues igual son 50 euros por sesión, por terapia. Entonces, pues, y luego, si no tienes una complementaria de salud, una mutuel, como se llama aquí, pues no recibes un reembolso. Entonces hay un estado del bienestar, más luego tienes una necesidad de tener un seguro médico para poder recibir parte del dinero que ya has integrado 2 veces en el sistema social de salud. Y luego cuando le explicas a la gente lo que decías tú, de que les explicas el sistema del estado del bienestar y demás, y que lo rechazarían lo más seguro, pues yo el 70, diría el 80% de los compañeros de trabajo que tengo con los que me estoy peleando todos los días, y por eso ando enfadado porque me estoy acordando de ciertas conversaciones, me dicen que no, que les parece muy bien el estado del bienestar, que es muy, muy normal para pagar a la gente que no tiene nada, que no sé qué. Y yo, vale, pero es que nosotros somos pobres en Francia. Con un salario de 1.500 euros netos al mes, el Estado me está robando 1.000 euros al mes de lo que yo produzco, porque realmente el patrón paga 2.500 euros, nos roban 1.000 euros todos los meses en la nómina. Luego tenemos los impuestos indirectos, impuestos directos, en total pues es que nos lo reducen a una simple miseria. Así es imposible ahorrar, así es imposible invertir, así es imposible hacer muchísimas cosas. En cambio el Estado hace muchísimas cosas con nuestro dinero, pero cosas que no nos benefician en nada. Entonces pues no sé, discrepo un poco contigo, entiendo la intención de tu comentario, pero por desgracia, incluso hablándolo con españoles que viven en Francia, me quitan razón. Me dicen que no, que estoy totalmente equivocado, que soy un antiestatista. Y yo les digo que sí, que ojalá el Estado no existiese y que sería mucho mejor un sistema como querría Bastos, más anárquico y menos estatista. Cada día me doy cuenta de que en cuanto le dejas una pequeña puerta al Estado para que crezca, la rompe y se hace un solar para poder instalarse mucho más a gusto. Venga, un saludo. Bueno, John, es que el estado del bienestar termina siendo tan voraz en el gasto que no les llega. Claro, sí, siempre sucede lo mismo y necesitan estar practicando quiebras parciales continuamente a su propio sistema, las propias promesas que habían hecho.
Ahí tienes, por ejemplo, el caso de las pensiones, las de reparto, que no hacen más que recalcular la pensión desde hace 30 años. Al principio, bueno, nosotros no lo hemos visto, pero si nuestros padres, pues se recalculaba solo los últimos ingresos, los del último año. Por lo tanto, a la gente le quedaba una pensión estupenda, porque el último año, por lo general, el último año de trabajo suele ser el mejor. Es decir, él está uno en la cumbre y es cuando se jubila, por lo general, evidentemente hay de todo. Luego ya no el último año, vamos a hacer los últimos 10 años. Ya bajaron un poquito las pensiones. Luego ya más tarde toda la vida laboral. Por lo tanto, te valía lo mismo tu primer año de trabajo como tenías 23 años que el último como tenías 65. Y claro, a los 23 pues ganabas mucho menos dinero, ¿no? Eso por no hablar de las subidas de la edad para retrasar la jubilación y que no haya que pagar. Lo habremos oído 100.000 veces, lo de no, hay que subirla a los 67, y te viene otro y te dice no, a los 70 mejor, porque claro, ahora vivimos muchos años, y es que esto se hizo cuando la esperanza de vida era de 65, que es cierto. Es decir, esto se hizo en la Alemania de Bismarck para el sistema de reparto, para que la gente no obtuviese pensión más que un año o a lo sumo unos meses de promedio. El tema es que ahora pues en Europa por lo menos se vive muchísimos años, entre 80 y 85, así que un jubilado de promedio viene a estar cobrando la pensión aproximadamente 15 o 20 años. De ahí que no vamos a subirla un poquito, vamos a llevárnosla a los 67 o a los 68, caray, están reconociendo que quiebran su propio sistema. Pues con la sanidad, como bien nos has contado, pasa algo parecido. Prometen todo gratis y luego, claro, no les llega. Y tienen que empezar a poner copagos y demás recargos para que la gente no abuse. Pero claro, ¿qué esperabais, almas de cántaro? De todo lo que se percibe como gratis se abusa, es inevitable, y da cualquier sitio en el que estén regalando algo. Bueno, ese algo, aunque no tenga valor ninguno, se acaba prácticamente en el acto. Y el estado del bienestar, muchos lo perciben como un paraíso de la gratuidad. ¿Con cuánta gente os habrá dicho? Es que la sanidad es gratis. No es gratis. Los médicos cobran, como es lógico, y hay que pagar los medicamentos, mantener la maquinaria del hospital, etcétera. No, pero es gratis. No es gratis. Tú crees que es gratis, pero no lo es. De gratuidad no tiene absolutamente nada. Vamos ahora con Javier, que vive en Viena y que nos habla del voto desde el extranjero. O mejor dicho, si los ciudadanos que viven en el extranjero deben o no deben de tener derecho al voto. Hola, Fernando. Actualmente resido en el extranjero, llevo 8 años fuera y siempre he ejercido mi derecho a voto en España desde que resido fuera. En los últimos años he tenido alguna que otra discusión con amigos y familia que residen en España a costa del voto desde el extranjero. Y me llama la atención que mucha gente piensa que los residentes en el extranjero no deberíamos tener derecho a voto. He estado informándome y he podido comprobar que cada país tiene sus propias leyes al respecto. Irlanda, por ejemplo, no permite el voto desde el extranjero, mientras que otros países permiten el voto durante un número determinado de años desde que abandonas el país de origen y España permite el voto desde el extranjero sin ninguna restricción. Yo puedo entender que a las personas que viven en España no les agrade que gente que no reside allí voten y puedan alterar los resultados, aunque creo que es una opinión poco democrática y desde mi punto de vista bastante retrógrada, además de contraproducente para el país en cuestión. No sé qué opinas, pero si se deniega el derecho a votar del extranjero, se estaría callando a cientos de miles de personas y sus opiniones. Yo no soy defensor a ultranza del voto desde el extranjero, sino de la democracia. Y no permitir votar a una persona, ya sea del país en el que reside o en el país desde el que proviene, me parece antidemocrático. De hecho, me sorprende que en Europa ocurra esto. Por otro lado, un país que acalla a los ciudadanos que viven en el extranjero me parece peligroso, ya que los que votan desde dentro yo creo que pueden estar mucho más manipulados. Y todo esto sin hablar de lo que enriquece el vivir fuera y conocer otras culturas. Creo que tú has vivido fuera y podrás confirmar esto además. Yo siempre he seguido de cerca y con interés la política y lo que ocurre en España, y muy probablemente de una manera más intensa que mucha gente que reside allí. Y los motivos por los que ejerzo mi derecho al voto principalmente son dos. Por un lado, aunque llevo muchos años fuera de España, 8 ya, siempre me he sentido y me siento español, y para mí mi casa sigue siendo España. Además, me temo que ese sentimiento va a seguir ahí tantos años como siga aquí o donde sea, fuera de España. Por otro lado, si alguna vez me ocurriese algo a mí o a mi familia que nos impidiese vivir fuera,
el lugar natural al que volvería sería España y por lo tanto voto para que si algún día llega ese momento pueda volver al país que yo quiero que sea. En fin, quería saber tu opinión al respecto y por qué crees que se debe o no permitir votar desde el extranjero. Enhorabuena por el programa y un saludo. Pues esto, Javier, supongo que ya lo sabrás, en España el derecho al voto va atado a la nacionalidad, nada más. Con que la tengas, aunque no hayas pisado España en tu vida, si eres hijo, pongamos, de un español o de una española y has nacido fuera, en Argentina, que hay, por cierto, muchos votantes, muchos ciudadanos españoles, pues es gente que no ha visto España más que en fotografías o por la televisión, pero que tiene derecho al voto. Y además votan, ¿eh? Y todos los años, cada vez que hay elecciones, que siempre que se habla del voto, de la emigración, tal, porque es que hay no sé cuántos millones de españoles fuera del país, muchos de ellos son hijos o nietos de españoles que ni siquiera han pisado la tierra de sus antepasados. Pero bueno, tienen la nacionalidad y por lo tanto tienen derecho al voto. Vamos, que todos los españoles mayores de 18 años tienen ese derecho. Y además es inalienable el derecho, vivan donde vivan. A mí no me parece mal. A fin de cuentas, ese ciudadano puede volver a España cuando quiera, no deja de ser su país, y establecerse en ella o, qué sé yo, comprarse una casa para ir de vacaciones. El emigrante de nuestros días es muy distinto al emigrante de hace 100 años, por ejemplo, o de hace incluso 70, esos que se iban a Venezuela y por ahí, ¿no? O los que se iban a Argentina, a Uruguay, a Cuba, a principios del siglo XX. Estos se iban, tomaban un barco en Santander o en, qué sé yo, en La Coruña y no volvían nunca, entre otras cosas porque habían gastado todo lo que tenían para pagar el viaje, desembarcaban en Buenos Aires y se establecían Dios sabe dónde, perdidos por ahí por Argentina, y seguían siendo españoles. Evidentemente nadie les había privado de la nacionalidad, de hecho muchas veces sus hijos y nietos son los que la heredan, pero claro, no se planteaban volver a España jamás, en ningún momento. Estaba tan lejana, no existía a principios del siglo XX ni la televisión, la radio todavía no se había inventado, el teléfono existía, pero no era lo que es hoy en día. Vamos, que no es el mismo tipo de migrante que tenemos hoy. Todo lo que le llegaba de España a un emigrante español que vivía, qué sé yo, en Cuba o en México, en el año 1900 o 1910, pues eran ecos lejanos a través de la prensa. A ver, ahora es muy distinto, ahora se va, se vuelve, uno está fuera pero está volviendo continuamente. Yo mismo he vivido fuera y fuera registrado en la Embajada de España, vamos, que no es que haya salido unos meses tal, ¿no? Que he estado fuera, y la verdad es que a efectos prácticos, como si estuviera en España, efectos informativos por lo menos. He vivido las cosas de España al minuto, como si estuviese en ella, ¿eh? De hecho, como tienes menos ruido ambiente, incluso las ves a menudo de una manera más precisa. Pues lo estás viendo y cuando estás en España, obviamente, aunque sea solo por las conversaciones, etcétera, por lo que ves en la calle, tienes algo de ruido. Vamos, que puedes estar fuera físicamente, pero espiritual y mentalmente estás dentro. Por lo tanto, y aparte de todo, caray, eres españolín y tienes todo el derecho del mundo a poder decidir sobre quién va a gobernar en tu país en la siguiente legislatura. Bien, vamos a continuar con Miguel, que nos plantea un tema muy interesante: la elección de los jueces. Me gustaría traerte un tema peculiar, al menos para mí y supongo que para muchas personas, porque los europeos ciertamente no nos resultará un tema extraño, y es el hecho de que en Estados Unidos los jueces, o algunos jueces en algunos niveles de la adjudicatura, son elegidos popularmente. No los del Tribunal Supremo, desde luego, por lo que me consta, pero sí son jueces de distrito o de, no sé, estatales o no sé en qué nivel, no lo conozco, la verdad. Por eso te quiero pasar la pelota. Bueno, pues se les elige como a los políticos, como a alguien que se presente a unas elecciones municipales o de lo que sea. Y con el consiguiente tema de que los jueces están con una gran división de izquierda y derecha, ¿no? Demócrata republicano, por así decirlo. Cosa que en España también pasa un poco con los conservadores y los progresistas, pero tal vez más atenuada. No lo sé, me parece un tema curioso para tratar, así que ahí te lo dejo y si quieres recoger el guante, pues encantado de que nos expliques un poco el tema, que la verdad es curioso porque ya te digo, en Europa el tema judicial nunca se asociaría a una elección popular. Un saludo y hasta la próxima.
Este es, como os decía, un tema interesantísimo, vamos, este de la elección de los jueces. Mucha gente ya conoce que en lugares como Estados Unidos se elige a los jueces. Otros directamente cuando se lo dices se sorprenden, como que hay campañas electorales y se elige a los jueces. Sí, por supuesto, y les llama la atención. Esto, los aficionados al cine, pues seguramente habréis visto alguna vez la elección a fiscal de distrito, etcétera, y llama un poco la atención como que al fiscal se le está eligiendo. Bien, vaya por delante que yo prefiero el sistema español, en el que los jueces son independientes, son inamovibles y están sometidos al imperio de la ley. Eso es así, es como lo deja la Constitución, y además de una manera bastante clara. Y al puesto esos jueces acceden mediante una oposición que es objetiva y que, por cierto, para el caso de los jueces y de los fiscales es especialmente dura. Pasan varios años y no todos lo consiguen. De hecho, solo lo consigue una minoría. Pero bueno, ese es el sistema que tenemos y a mí me parece que es un sistema, a pesar de los defectos que se le puedan buscar, más en la práctica que en la teoría, que es un sistema que está bien, es práctico, es sencillo, es un sistema que además funciona. Bien, pero vamos, el sistema judicial estadounidense es un tanto curioso. Realmente no es un sistema. Son dos sistemas judiciales que corren paralelos, que eso es lo que se suele desconocer desde aquí. Por un lado está el sistema judicial federal y luego por otro el sistema judicial estatal. En el federal los jueces son nombrados por el presidente previa aprobación del Senado. Es decir, que lo que tenemos es un dedazo, nunca mejor dicho, una designación digital. El presidente, bueno, tiene que pasar evidentemente por el Senado, pero nada más. Y tienen jurisdicción exclusivamente sobre los casos federales, nada más. Luego está el sistema judicial estatal, y es ahí donde se elige a los jueces democráticamente. Esto que nos estaba contando Miguel, que hay una campaña electoral y bueno, se presentan unos candidatos y el que más votos tiene pues ocupa el juzgado, ¿no? Pero ojo, esto no sucede en todos los estados, ¿eh? En algunos como California, por ejemplo, los jueces de los tribunales superiores los designa el gobernador del estado, también de manera digital. En Massachusetts, el gobernador designa también a los jueces de los juzgados inferiores, los minor courts que llaman allí, y esto evidentemente es algo que sucede solo en ese estado porque lo han decidido así. Los estados de los Estados Unidos tienen muchísimas competencias. No olvidemos que la soberanía les pertenece a ellos y la elevaron hacia la Confederación, es decir, hacia los Estados Unidos de manera voluntaria. Pero vamos, en muchos estados los elige el pueblo, previa campaña electoral. Que los elija el pueblo no significa que vaya a votar todo el mundo. Luego al final pues vota quien está interesado en esos temas. En algunos estados les ponen límites de edad. Por ejemplo, pues para ser elegible tienes que tener más de 35 años, por ejemplo. Qué sé yo, 40 o los que hayan decidido en cada estado. Para evitar que entren chicos muy jóvenes, sin experiencia, ¿no? En otros les exigen, por ejemplo, haber sido miembros de un tribunal previamente, para que, a modo de seguridad, para que sepan que al menos va a ocupar un puesto y va a saber cómo funciona un tribunal de justicia. También varía el periodo. Hay estados en los que solo es un año. Hay elecciones todos los años, otros que son 4, 5, hay algunos casos que son hasta 14 años, es decir, que una vez consigue la plaza hasta 14 años ahí. Y luego en otros, como en Nueva Jersey, son vitalicios. Una vez se ha elegido el juez, ha conseguido, en este caso sería algo así como una oposición, pero una oposición previa elección. Como si aquí a los jueces, en lugar de tener que hacer la oposición, pues se sometiesen a unas elecciones y el que más votos consiga ya consigue la plaza se queda con la plaza para toda su vida. Vamos, que como vemos no hay para nada unidad, hay muchísima disparidad y anda más siempre introduciendo reformas en un estado o en otro, porque el hecho mismo de elegirlos democráticamente genera innumerables problemas. Están siempre acusándose que si esto es partidista, que si no lo es, etcétera. Vamos a ver si la Asociación de Abogados y de Profesionales del Derecho da una serie de recomendaciones y acabamos con esta deriva que está teniendo. Vamos, pocos sistemas. El nuestro está cerrado como tal y la manera en la que se eligen los jueces no da pie a debate porque es un asunto cerrado, pero no sucede lo mismo en Estados Unidos. Es decir, esto les genera problemas como decía, de partidismo, lo cual fulmina uno de las características fundamentales de la judicatura, que es su independencia, caray. Si a ti ya te dicen que un juez no es independiente, pues olvídate. Es la virtud fundamental, luego vienen otras cuantas, pero la fundamental es que sea independiente. En principio, el candidato no puede reclamar personalmente fondos para su campaña electoral. En Estados Unidos, en prácticamente ningún sitio, porque ya digo, en cada lugar cambia.
pero lo cierto es que los obtiene por otro lado, mediante plataformas de apoyo, algunas muy bien financiadas, como pueden ser los grupos religiosos, que en Estados Unidos tienen muchísima fuerza, especialmente en la América interior, que estos predicadores que salen por televisión, etcétera. Esta gente estos tipos mueven a mucha gente y además mueven mucho dinero, o las asociaciones contra la pena de muerte, por ejemplo. Bien, eso, como es obvio, coarta bastante su independencia, por no decir que en muchos casos la elimina por completo, ya que en un año, o en 2, o en 3, pues tendrá que presentarse a la reelección, si quiere mantenerse en el cargo, y las elecciones cuestan dinero, evidentemente no tanto como las elecciones de Estados Unidos, pero cuestan dinero que el juez no tiene por qué tener en su poder, en su bolsillo. El sistema es además fácilmente politizable, desde el punto de vista de los partidos, etcétera. Y además politizable de una manera muy visible, a veces incluso desvergonzada. Es cierto que en España la política también entra en la justicia, especialmente en los tribunales superiores, pues como el Tribunal Supremo, pero en un juzgado de primera instancia la política se deja ver muy poco, ¿eh? El titular de uno de estos juzgados es por lo general un profesional bien formado, a quien le costó años y mucho esfuerzo conseguir la plaza, y que no se mete en política, ni la política se suele meter en su juzgado. Esa es la verdad, así que si yo tengo que elegir me quedo con el sistema español, simplemente por que funciona y porque además es sencillo. El estadounidense, como vemos, bueno, pues es propio de un país tan grande y tan diverso y con unos orígenes tan peculiares como son los Estados Unidos. Bien, terminamos ya con Francisco, que nos hace una reflexión sobre las leyes de la robótica. Hola Fernando, una pequeña reflexión sobre historia que a lo mejor te puede resultar interesante, que relaciona dos dispares ideas como son las leyes de la robótica y El amanecer del hombre de 2001. En esta magnífica película, 2001, que para mí es una de las mejores de la historia del cine, sin lugar a dudas, se ve como los primates lo primero que hacen es, su primer descubrimiento es un arma. Y no me puede parecer más acertado que esto sea así. El hecho de poder imponerte a otros seres vivos y el hecho de poder imponerte a otros seres humanos es una ventaja evolutiva innegable. Y si te fijas en la historia, los primeros inventos siempre se hacen con aplicaciones militares y esta es la primera cosa que se busca. Si tiene aplicación militar, ayuda a tu perdurabilidad, tu defensa ayuda a tu perdurabilidad. Sin embargo, parece que esto se nos olvida en las leyes de la robótica, que dicen que ningún robot hará nunca daño a otro ser humano por acción o por omisión. Bueno, eso es completamente equivocado, eso va contra las leyes de la invención en sí misma. Si tú puedes salvar a un soldado, si tú puedes salvar a un soldado de una guerra, pues vas a utilizar un robot. Y si el robot no puede matar a otro ser humano u otro robot, pues entonces será completamente inútil. De hecho, eso lo estamos viendo actualmente en los drones, que muchos de ellos son autopilotados durante mucho tiempo y luego, bueno, pues el misil lo tira un ser humano, pero en términos generales, todas las invenciones que se pueden aplicar a la guerra, pues se aplican. Y bueno, nos puede parecer decepcionante, pero al mismo tiempo esto es lo que permanece para que nuestra especie sobreviva y bueno, pues negar la naturaleza nunca sirve para nada, para hacer un buen plan. Venga, un saludo a todos y me encanta tu contrahistoria. Esto de las leyes de la robótica es algo creado por Isaac Asimov, como ya sabrás, Francisco. Lo hizo hace 70 años, una cosa así, en una novela. Y lo hizo para usarlas en sus novelas de ciencia ficción, en su universo narrativo. Pero vamos, las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov no han pasado a código legal alguno, ¿eh? Las leyes son 3 y dice lo siguiente, me las he apuntado aquí. La primera dice, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Bien, como ves, están pensadas las 3 para que nunca se puedan emplear los robots en la guerra. Pero vamos, desde
Esto se dijo en 1950, por ahí, pues cuando Isaac Asimov creó lo de las leyes de la robótica, pasó mucho desde entonces, no existían ni los robots en aquella época. Bien, desde la invención de los llamados misiles inteligentes estos, que siguen su objetivo, ¿no?, de manera autónoma, vamos, desde entonces cualquier arma autónoma se utiliza en la guerra. Vamos, lo de Asimov, como puedes ver, era puro wishful thinking. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrarréplica de hoy y yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana.